Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les habla Martín Berrío del Taller de los Dos Relojes y en este video estudiaremos los vectores y valores propios. Estos dos conceptos se ven súper simples e insignificantes, pero son muy útiles en ingeniería. Por ejemplo, les puedo decir que en el curso de ecuaciones diferenciales se va a usar harto esta cosa. En este video veremos más que nada la intuición sobre qué es un vector propio, una transformación lineal y cómo se calcula. Para eso introduciremos la noción de determinante, que es una aplicación, algo que se le hace a una matriz y que nos sirve para calcular vectores y valores propios. Al final de este video veremos un ejemplo de cómo se calculan y al final veremos una animación de cómo se comportan estas cosas de los vectores y valores propios. Entonces recordemos que una transformación lineal es una función que va de un espacio vectorial a otro espacio y que cumple una propiedad súper bonita. Respecto a la suma y a la multiplicación se porta muy bien. Si tengo una transformación lineal que va de un espacio B en sí mismo, podemos pensar que esta transformación lo que hace es mover puntos en el espacio. Entonces, por ejemplo, en la figura tenemos la transformación lineal que viene dada por multiplicar por la matriz menos 1, menos 1, menos 1 y 2. ¿Ya? Entonces veamos que esta matriz tiene un efecto sobre algunos puntos, sobre todo sobre este cuadrado de colores. Por ejemplo, vemos que acá el punto rojo se mueve para acá, ¿cierto? El azul se mueve para allá, el verde se mueve para allá y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, como que la matriz, como que multiplicar por una matriz de cierto modo deforma el espacio, ¿ya? Entonces, esta deformación del espacio igual es bastante especial, porque conserva el paralelismo y las proporciones entre las figuras geométricas. Esto se debe a que la transformación es lineal, ¿ya? Esto significa que sea lineal, en términos geométricos. En el link que hay en la pantalla hay una página con la que pueden probar distintas matrices y transformaciones y ver cómo afectan al cuadradito que está acá abajo, para que se hagan una idea de cómo se comportan estas cosas, ¿ya? Ahora, hay transformaciones que no cambian la dirección de ciertos vectores. Por ejemplo, la transformación que se ve en pantalla es tal que los vectores que están en el eje X no se ven afectados, ¿cierto? Por ejemplo, este vector, al aplicar la transformación, los puntos que están acá no cambian y los vectores por ende tampoco cambian. No obstante, los que están acá arriba podemos ver que se desvían un poco hacia la derecha, ¿ya? Y la figura de la Mona Lisa se ve un poco distorsionada. Y estos vectores de acá que no cambian son los que nos importan hoy en día, porque estos vectores que no cambian son los que nosotros conocemos como vectores propios. ¿A qué me refiero con que no cambie? Me refiero a que se mantiene dentro de la misma recta, ¿ya? O sea, bien podría agrandarse, cambiar de sentido, apuntar por el otro lado, pero se mantiene en una recta, ¿ya? Entonces, eso es un vector propio. Y vamos ahora a dar la definición formal de vector propio. Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo K y L que va de V en sí mismo una transformación lineal. Diremos que X en V es un vector propio de L si y solo si X es distinto de 0, sacamos ese caso límite, no nos interesa, y si existe un lambda en K tal que L de X es igual a lambda de X. Intuitivamente, el efecto que tiene la transformación L sobre el vector propio de X es simplemente ponderarlo por algún real o algún complejo. Es decir, este puede cambiar el tamaño o sentido, pero no de dirección, ¿ya? O sea, al final la matriz se le aplica una transformación lineal y el vector simplemente tiene el efecto de ser ponderado, ¿ya? No pasa nada más que eso. A este valor de lambda es el que se conoce como valor propio de L asociado a X. Si X tiene un valor propio, por ejemplo, lambda igual 3, esto quiere decir que el vector X se amplifica por 3 al aplicarse la transformación, nuevamente conservando su dirección, solo que ahora es 3 veces más grande. Si lambda fuese negativo, entonces X estaría apuntando hacia el lado contrario después de la transformación, cambia el sentido. Además, diremos que X es vector propio de A si es vector propio de la transformación L de X es igual a A por X, ¿ya? Esto es porque las matrices y las transformaciones lineales son dos espacios que son isomorfos. O sea, en español es que una matriz y una transformación son básicamente lo mismo y en este video vamos a usarlo casi como si fuesen sinónimos, ¿ya? Así que tengan ojo con eso. Me refiero a lo mismo cuando digo transformación que matriz en este video. Ya, pero la pregunta que surge inmediatamente es cómo podemos calcular los vectores propios de una matriz. Entonces, para eso que se introducen unas ciertas herramientas, unos ciertos operadores, y principalmente se introduce la noción de determinante, que nos permite calcular los vectores propios de una matriz. Entonces, partamos definiendo esta matriz de acá, la matriz A supra IJ. Esta es la matriz que se obtiene al eliminar las filas I y J de la matriz A. Digo, la fila I y la columna J. Esto es una definición. Entonces, ahora vamos a definir el determinante. El determinante de A es A, si A igual a. O sea, aquí dice que si A es una matriz de 1 por 1, entonces el determinante de esa matriz es ese elemento. Y además, aquí, eso es como un caso base, aquí viene la parte inductiva que me dice que la matriz de A, el determinante de A va a ser la suma de I igual 1 hasta N,
de menos 1 por i más 1 de a sub 1i, un determinante de este coche de acá que no se entiende, ¿ya? Esta cosa es una formalidad, la verdad. Hay poca gente que lo piensa así, porque calcular un determinante como así es como un poco raro. Entonces mejor veamos con un ejemplo de cómo se calcula, de cómo desarmemos un poco esta fórmula y veamos cómo se hace algorítmicamente, cuál es el procedimiento para calcular el determinante de una matriz. Ya. Entonces consideremos aquí en pantalla la siguiente matriz. Es la matriz 1, 0, 4, menos 2, 1, 0, 3, 2, menos 1. Y calculemos el determinante. Entonces, si nos fijamos en la fórmula del determinante, estamos calculando una sumatoria, ¿ya? Entonces, bueno, como pensar cuáles son los términos de esta sumatoria que queremos calcular. Primero veamos los índices. Por ejemplo, el índice i va de 1 hasta n. En este caso, ¿cuál sería el n? La clave está en fijarse en el término a sub i 1i, ¿cierto? Este que se refiere a elementos de la matriz. Entonces, este i es el número de columnas, porque recordemos que el segundo índice indica la columna. Entonces, esta cosa va a ir yendo columna por columna. ¿Ya? Entonces el n en este caso son 3. Y la sumatoria que cuando lo hagamos va a tener 3 términos. ¿Ya? Y otra cosa que llama mucho la atención inmediatamente al ver la fórmula es este menos 1 elevado a i más 1. ¿Ya? Esta cosa simplemente me dice como que va a ir alternando de signo cada término, ¿cierto? Entonces, si vemos que cuando i vale 1, esto va a ser menos 1 al cuadrado 1, significa que el primer término va a ser positivo, pero el siguiente va a ser negativo, después positivo, negativo y así hasta el final de los términos. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, evaluamos esta sumatoria. Pues, ¿ya? Entonces parto calculando el elemento A11, que es el elemento de acá, el 1. Entonces primero me queda un 1. Y ahora tengo que multiplicarlo por el determinante de la matriz al que me queda al eliminar la fila 1 y la columna 1. ¿Va? O sea, tengo que eliminar esta fila y esta columna y me queda esta matriz de acá abajo, que es la 1, 2, 0, menos 1. Y a esa matriz le calculo el determinante. Entonces pongo 1 por determinante de 1, 2, 0, menos 1. ¿Ya? Y ahora quiero un cambio de signo. Pongo menos, ¿cierto? Porque esta cosa va alternando los signos. El elemento que nos vamos a fijar ahora es el segundo elemento de la primera fila. Ese es el menos 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos 2 por el determinante de qué, de lo que me queda eliminar la primera fila y la segunda columna. O sea, yo elimino esta y esta, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es agarrar un elemento de la primera fila, ¿cierto? Vamos a ir en el primer elemento, segundo, después vamos a ver el tercero. Y lo que hacemos es eliminar la fila y la columna que contiene ese elemento, ¿ya? Entonces aquí eliminamos la fila y la columna que contiene el menos 2. ¿Y qué me queda? Me queda la matriz 0, 2, 4, menos 1. Entonces escribámosla. 0, 2, 4, menos 1. Y a esa matriz le vamos a calcular el determinante nuevamente. Entonces seguimos. El siguiente término va a ser el del final, ¿cierto? Nos fijamos en el 3. Vamos cambiando los signos. Ahora nos toca positivo. Entonces tengo más. Disculpen, acá cometí un error. Esto era menos 2. Nadie me dijo nada. Ahí está el error, ¿cierto? Porque hay que multiplicarlo ahí. Disculpen al que se confundió por eso. Hacemos más 3, ¿cierto? Ahora. Y hay que eliminar nuevamente esta fila que contiene el 3 y esta columna que contiene el 3. Y que me queda 0, 1, 4, 0. Entonces me queda 3, 0, 1, 4, 0. ¿Ya? Y ese es como el primer paso de calcular el determinante, ¿cierto? Vamos reduciendo un poco la matriz. Ahora, antes de hacer un determinante de 3 por 3, ahora vamos en uno que es de 2 por 2. ¿Ya? Para el determinante de 2 por 2 hay que hacer lo mismo. ¿Ya? Hay que agarrar un elemento de la primera fila, eliminar las columnas y filas que lo contienen, multiplicarlo por lo que me queda. Después hacer esto para el elemento de la segunda fila. Pero yo les recomiendo que como atajo se aprendan el determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Si quiero el determinante de A, B, C, D, eso va a ser simplemente AD menos BC, ¿ya? O sea, multiplicar cruzado y restar, ¿ya? Cruzado, resto, ¿ya? Es una manera mucho más rápida de hacerla, pero si lo hacen con el razonamiento que hicimos recién para el de 3×3, deberían llegar a la misma respuesta. Entonces esto de acá queda como 1 por, multiplico cruzado, me queda menos 1, menos 0, ¿cierto? 2 por 0 es 0. Aquí me queda menos con menos me da más 2. Aquí me queda 0 por menos 1 0, menos 2 por 4 8, más 3, 0 por 0 es 0, menos 1 por 4, menos 4, ¿ya? Entonces estamos multiplicando cruzado y restando, ¿ya? Entonces si hacemos esto me queda 1 por menos 1 es menos 1, aquí me queda menos 16, aquí me queda menos 12 y aquí me queda menos 29, creo, ¿ya? Disculpen si me equivoqué en el cálculo, no es de la parte relevante, lo que es relevante es lo que está de acá para arriba, ¿ya? Y así es como se calcula el determinante de una matriz, ¿ya? Esta es la forma de interpretar la fórmula
Y es como la forma que uno lo hace comúnmente cuando calcula el determinante de una matriz. Ya, pero no perdamos el norte. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es calcular los vectores propios de una matriz. ¿Ya? Entonces volvamos a eso. Vamos a introducir el siguiente concepto, el polinomio característico de la matriz A. Se define este polinomio como P de lambda es igual a 1 menos lambda por I, donde I es la matriz de identidad. ¿Ya? O sea, básicamente piensen esto, recordemos que la matriz de identidad tiene puros 1 en la diagonal y el resto son solo ceros. Entonces esta cosa lo que hace en realidad es como restarle lambda a cada elemento de la diagonal de A, ¿cierto? Eso es lo que ocurre cuando le restamos lambda por I. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué se define esta cosa? Porque hay una propiedad que es súper importante que dice lo siguiente. Me dice que lambda es el valor propio de A si solo si P de lambda es igual a 0. ¿Y por qué es importante? Porque esto de acá nos da una ecuación a partir de la cual podemos despejar lambda y encontrar los valores propios de A. Entonces vamos a aplicarle esto a una matriz, vamos a encontrar su polinomio característico y vamos a llegar a una ecuación para lambda. Y esa ecuación podemos resolverla y encontrar los valores. Entonces agarramos como el mundo de las matrices y lo llevamos al mundo de los polinomios reales que sabemos resolver con mucha más facilidad que las matrices. ¿Ya? Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver cómo se calculan los valores y vectores propios de una matriz. Entonces, este es el ejercicio. Encontrar los valores propios de la matriz, que es la matriz A, 2, 1, 1, 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos vamos a dedicar por el resto del video. Comenzamos encontrando el polinomio característico de A. ¿Ya? Entonces, lo hacemos P de lambda, que es el determinante de A menos lambda I. Y como les dije, aplicar eso de restarle lambda I a una matriz es simplemente restarle lambda a la diagonal, ya que el I tiene puros unos en la diagonal. Entonces, como la matriz A era 2, 1, 1, 1, era 2, 1, 1, 2, me queda 2 menos lambda, 1, 1, 2 menos lambda, ¿ya? Le resté lambda a la diagonal. Y ahora el polinomio característico. Yo les dije, para la matriz 2 por 2, en vez de aprendérselo de la fórmula, mejor apréndanse que es multiplicar cruzado y restar. Entonces me queda 2 menos lambda por 2 menos lambda, menos 1 por 1. Es decir, 2 menos lambda cuadrado menos 1. Ahora tenemos que agarrar este polinomio e igualarlo a 0. Y si lo igualamos a 0 vamos a encontrar los valores propios. Entonces al igualar esto a 0 me queda que 2 menos lambda al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y haciendo un pequeño despeje, resolviendo con su método de resolución favorito, llegan a que tenemos que lambda puede valer 3 o puede valer 1. Y ese 3 y 1 son los valores propios de la matriz A. Hemos encontrado los valores propios. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar los vectores propios. Y para encontrar los vectores propios se hace lo siguiente. Debemos resolver el sistema que vemos acá. A menos lambda I por X es igual a 0. Si miran bien esto, si uno multiplicara A por X y menos lambda I por X y después despejara eso para el otro lado, estamos escribiendo acá A por X igual a lambda X. O sea, esto de acá es equivalente a la definición que habíamos dado de vectores propios. Solo que por lo general se escribe de esta forma porque es más fácil resolverlo con las cosas que ya sabemos del sistema, como esto de escalonar matrices y cosas así. Queda más ordenado si lo escribimos así y más fácil de resolver con lo que ya sabemos. Entonces, para el valor propio lambda igual 1 hay que resolver lo siguiente. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el A menos lambda I para lambda igual 1. Y recordemos que A menos lambda I era simplemente restarle el lambda a la diagonal de la matriz, que era 2, 1, 1, 1. Entonces me queda 2 menos 1, 1, 1, 2 menos 1. Esto multiplicado por el vector X es igualado a 0. Este es mi sistema. Ya, si yo resuelvo esta resta, me queda 1, 1, 1, 1, x1, x2 igual a 0, 0. ¿Ya? Y ahora tengo un sistema lineal que ustedes ya saben resolver. Entonces ustedes, usando su método de resolución favorito, pueden llegar a lo siguiente. Pueden llegar a que la variable x1 queda libre y que la variable x2 va a ser igual a menos x1. Alternativamente podrían llegar también a que x2 está libre y x1 es igual a x2, pero ustedes saben que esas cosas son equivalentes, ¿ya? Entonces, con esta información que tenemos acá, podemos encontrar la solución general del sistema. Y ese va a ser el vector propio asociado. El vector propio asociado a lambda 1 debe tener la forma siguiente. Debe ser algo que sea lambda menos lambda, donde lambda es un número real o complejo en realidad. Y eso podemos escribirlo como lambda por 1 menos 1, ¿cierto? Como la variable quedó libre, le asociamos cualquier valor, en este caso lambda, y el x2 depende de x1, por eso es menos lambda, ¿ya? Pero hay un pequeño problema que surge inmediatamente, porque queremos encontrar un vector propio, y resulta que encontramos una infinidad de vectores propios. ¿Por qué? Porque el vector propio asociado a lambda igual 1 no es único, ya que depende de alfa. O sea, yo a alfa puedo darle distintos valores, y voy a encontrar distintos vectores, y todos estos vectores son solución del sistema. Entonces todos esos vectores son vectores propios. Entonces, de hecho, hay todo un espacio de vectores propios asociado a ese lambda que se llama subespacio propio.
formalmente se escribe como W sub lambda y es el kernel de A menos lambda I, o sea, el núcleo de esa transformación lineal, ¿cierto? Y en este caso tenemos que el subespacio propio asociado al valor propio de lambda igual 1 es el generado por el vector 1, menos 1, o sea, todos los múltiplos de lambda. Intuitivamente pueden pensar que esto es como una recta que pasa por el origen. Y todos los puntos, todos los vectores en esa recta son vectores propios. O sea, al aplicar la transformación se mantienen dentro de la misma recta. ¿Ya? Son su propio mundo. Y para efectos prácticos podemos tomar un lambda cualquiera. ¿Ya? Porque queremos encontrar un vector propio, entonces tomamos el lambda que nosotros queramos porque son todos vectores propios. Entonces por lo general vamos a elegir un alfa que sea más simple, ¿ya? Que nos ayude con la simplicidad de los cálculos. Pues en este caso tomamos el más simple de todos, alfa igual 1. No podemos tomar alfa igual 0 porque recuerden que el vector propio tiene que ser distinto de 0. Esta es la definición. Entonces encontramos el vector propio asociado a 1. Es el 1, menos 1. Ya, encontramos uno de los vectores propios. Nos falta ahora encontrar el para lambda igual 3. Y ese es propuesto, tarea para la casa, como quieran verlo. Pero si repetimos este proceso para lambda igual 3, encontramos que los vectores propios serán el 1, menos 1 que hemos encontrado. Y el que está asociado a lambda igual 3 va a ser el 1, 1. ¿Ya? Puede ser que ustedes no encuentren el 1,1 si ustedes resuelven el ejercicio. A lo mejor encuentren el menos 1, menos 1 o el 2,2, ¿cierto? Pero esos son todos equivalentes porque son múltiplos de este, ¿ya? Recordemos que es un subespacio entero y nosotros podemos elegir cualquiera de esos subespacios a nuestro gusto. Ahora veamos cómo se comporta el espacio al aplicar la transformación lineal, es decir, a multiplicar por la matriz A. En pantalla está viendo una animación de cómo se comporta esto. Y podemos ver que hay varios vectores y puntos. Podemos ver cómo estos se comportan cuando se le aplica la transformación lineal. Partamos viendo que los vectores rojos se deforman completamente, cambian de dirección y de magnitud, por lo que no son vectores propios. Por otro lado, los vectores rosados se desplazan paralelamente sin cambiar su dirección ni magnitud. Esto es porque si nos fijamos, los vectores rosados son paralelos al vector propio 1, menos 1. De hecho, el vector que está más abajo es precisamente el 1, menos 1, el que está abajo a la derecha. Los demás son múltiplos de este. Vemos que hay unos que están invertidos para el otro lado, pero son todos al final paralelos al 1, menos 1. Entonces están dentro del subespacio propio de este vector propio, 1, menos 1. Además, fíjense en los vectores azules. Estos tampoco cambian de dirección, pero se amplifican por un factor de 3. Esto es porque son paralelos al vector propio 1, menos 1. ¿Ya? Entonces, como también son vectores propios, y están asociados al valor propio de 3. Es decir, que al aplicar la transformación quedan ponderados por 3, que se aumentan su magnitud. ¿Ya? Entonces esa es un poco la intuición geométrica que hay detrás de los vectores propios. Bueno, compañeros y compañeras, ese fue el video de hoy. Espero que les vaya muy bien en lo que queda del semestre y nos vemos en futuros videos. No olviden seguirnos en las redes sociales y recuerden que siempre pueden hacernos consultas por medio del Discord oficial del taller que se encuentra en la comunidad de curso. Saludos y mucho éxito a todos.